Shalom, 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 aleluya. El Eterno me los guarde y me los bendiga. Espero se encuentren bien. Por acá nuevamente saludándoles. Bueno, eh, vamos a continuar ahora sí. Lo prometido es deuda. Y vamos a continuar así con esta serie del origen de las religiones. Bueno, este estudio que tenemos hoy, que va a estar interesante, quizá un poquito extenso, pertenece a esa serie, el origen de las religiones. Y es sobre el Concilio de Nicea. Considero que para entender eh, de dónde provienen las religiones, las denominaciones, como las conocemos, eh, hay que ir desde el inicio, las primeras creencias de la humanidad, que ya lo pasamos, el origen de la idolatría, los dioses paganos, que los vimos también, eh, y el Concilio de Nicea, que dio paso a, a Roma, en este caso la Roma papal, ¿no? Porque la Roma eh, antigua pues ya existía, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a compartir. Archivo de imagen. Listo, comenzamos. Bueno, voy a desaparecer mi imagen, pero por aquí estoy. Bueno, listo. Pues vamos a darle inicio a, a este estudio sobre Constantino y el concilio de Nicea, que dio paso al catolicismo, que es lo mismo que el cristianismo romano. Eh, tenemos que estudiar algunos detalles aquí, por ejemplo, quién era Constantino, este concilio, por qué se dio. Entonces, iniciamos. Archivo de imagen. Bueno, empezaremos por preguntarnos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó con la fe original? Con la Torá, con las escrituras, con las fiestas. Eh, pero sobre todo principalmente con el amor, porque todo eso se resume el amor a Yahweh, primeramente, y el amor por el prójimo, ¿no? Eh, los primeros discípulos de Yahushua no practicaban absolutamente ninguna religión romana. Jeremías dice, paraos en los caminos sin mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mm, pero aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle más. El pueblo de este tiempo, es decir, este profeta, Yimeyahu, eh, ellos responden a esa palabra que el Padre dio ahí, ellos responden. Y quiero que vean cómo responden y por qué lo estoy relacionando, ¿no? Listo, vamos a ubicarlos aquí. El 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, perdón, o congregación lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah. Dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, estas sendas antiguas, el padre estaba diciendo, vuelvan a mí, a mi palabra, a mis mandamientos. Mm, Porque el pueblo continuamente le daba la espalda al padre. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, esto trajo unas consecuencias terribles. Eh, Judá
en este tiempo, pues ellos fueron llevados cautivos a, a lo que fue el imperio de Babilonia. Muchos años después de Jeremías, estaba un tremendo siervo del Padre, que era Daniel, profeta Daniel, que fue fiel, aún en medio de Babilonia fue fiel, y el Padre lo usó tremendamente. Entonces, el Padre le entregó una visión. No la vamos a ver aquí, porque es largo, lo vamos a ver en otro momento, de las cuatro bestias. Entonces, todo esto, todo esto tiene que ver con esas cuatro bestias, el por qué Roma empezó a tomar forma, primero de la Roma antigua a la Roma papal, porque eso es parte de ese castigo eh, de tanto que el pueblo le daba la espalda al Padre, y también cuando Yahushua estuvo aquí y el pueblo en su mayoría, ¿no? Bueno, no quiero decir en su mayoría, pero muchísimo pueblo lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, eh, hubo una transformación, por así decirlo, de la fe original al poder, a la política y a la religión. Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, Roma antes de Constantino era un imperio dividido. Dice ahí, un imperio dividido y una fe perseguida. Eh, los césares, y cuando digo césares, me refiero a los emperadores romanos que vinieron antes de Constantino, fueron perseguidores del pueblo de Yahweh. Y cuando Constantino llega, también fue un perseguidor, pero con él hubo un cambio, porque mientras más los perseguía, más y los mataba y los colgaba, los quemaba, más se convertían. Entonces hubo un cambio ahí de estrategia. En las persecuciones romanas había arrestos, ejecuciones, confiscación, perdón, de escritos y rechazo a rendir culto al emperador. Bueno, eh, y en el imperio en crisis había guerras internas, lucha por el poder, división política y necesidad de unidad. Una pregunta decisiva aquí. ¿Podría una religión unir un imperio fracturado? ¿Mm? La fe perseguida estaba a punto de convertirse en una herramienta, fíjese, o sea, lo vamos a ir viendo poco a poco, hubo un sincretismo, una mezcla de Torah con paganidad, con política, con poder, etcétera, y fue dando forma poco a poco a lo que conocemos hoy como la Roma papal, es decir, como el catolicismo, es decir, como el cristianismo. Sigamos. Bueno, tenemos que hablar de este señor Constantino. Se los presento, él se llamaba Flavio Valerio Constantino, conocido también como Constantino I, o conocido también como Constantino el Grande. Era un emperador romano, estratega militar, conquistador, gobernante del imperio. Tenía una fuerte relación con la paganidad. Él tenía adoración por el sol Invictus, una conexión con el sol Invictus, monedas imperiales con simbología solar y mezcla de política y religión. Eh, Fue un hombre de guerra, por supuesto, pero que terminó de alguna manera influyendo en esa religión de millones y millones. Entonces, eh, él fue, por así decirlo, dice ahí protector, pero yo lo pondría como el precursor de lo que es el catolicismo, que después dio paso al cristianismo. Entonces, ¿qué buscaba? La gran pregunta,
¿Qué buscaba Constantino? ¿La verdad o la estabilidad del imperio? Bueno, vamos a irlo viendo. Antes de Nicea, del concilio, hubo un emperador y antes del concilio hubo una visión. Ambición por el poder, crisis del imperio, necesidad de unificación. Aleluya. Bueno, sigamos. Bueno, hablemos de esta visión de que tuvo Constantino. Hablemos, bueno, antes de esa batalla, de batalla que nos menciona aquí, el año 302, batalla del puente de Milvio. Constantino se enfrenta a su rival Magencio por el control. Ahí es donde estoy hablando de esa lucha interna que había por el poder. Entonces ellos se enfrentan por el control del Imperio Romano. Entonces la visión, un símbolo aparece en el cielo, acompañado de un mensaje. ¿Mm? Eh, Constantino interpreta la señal como garantía de victoria. Sus soldados también lo ven. ¿Mm? Él ordena con este símbolo colocar el símbolo en los escudos, estandartes, confiar la victoria y comienza una nueva relación entre el imperio y la fe. Entonces, una experiencia, pregunta, ¿una experiencia espiritual o una estrategia política? La visión fue la siguiente. Él vio ese símbolo que ven ahí con la leyenda, disculpen la pronunciación, con la leyenda In hoc signo vinces. In hoc signo vinces, con este signo vencerás, o con este símbolo vencerás también, puede ser. Entonces, él afirmó haber visto ese símbolo en el cielo acompañado de ese mensaje. Una visión militar que precedió el nacimiento de una nueva era religiosa. Dice, Roma buscaba poder absoluto. Eh, Constantino buscó ese signo de victoria y la visión marcó un punto de inflexión. El imperio y la religión se empezaron a unir. Se empezaron a unir. Este símbolo, ahorita vamos a hablar un poquito, lo estoy señalando, pero este símbolo ha trascendido con el paso de los siglos. Pero ahorita hablamos de eso. Bueno, ¿de dónde viene esa cruz? Muchísimo antes de las iglesias, diferentes formas de cruz ya existían en las civilizaciones antiguas. En Egipto, hablemos un poquito de Egipto, está la famosa Ankh, o la cruz alzada, asociada con la vida, deidades y símbolo religioso antiguo. La Tau antigua, forma similar a una T, usada en diversas culturas. Símbolos solares, cruces dentro de círculos, relación con cultos solares y de la fertilidad. La que vio Constantino, la cruz, disculpen nuevamente la pronunciación, Shi-Ro, aparece como emblema militar y luego se integra al sistema religioso imperial. Y por supuesto no se nos puede olvidar la Iglesia Católica Romana. La cruz se convierte en el símbolo central del cristianismo imperial, aceptada como parte de esa religión oficial. Entonces, un viaje a través del tiempo. Religiones antiguas, culturas paganas, el poder imperial, perdón, la iglesia institucional y dando paso al cristianismo romano. La historia de un símbolo ciertamente puede cambiar la forma en que entendemos la historia de una fe. Leemos aquí lo que dice de Devarim 12 del 30 al 31. Guárdate pues, que cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad y habites en ella, no imites sus costumbres, ni guardes sus leyes, ni preguntas acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones, nosotros adorar. Bueno, eso último se lo agregué yo, ¿no? Pero creo que es claro lo que le quiero decir. Entonces, este símbolo, la cruz, ¿no? Proviene de este tiempo, aunque previamente
ya existían, bueno, los de acá, ya existían este tipo de simbología. Ya existía como que la idea de la cruz, por así decirlo. Pero a partir de aquí, de Roma y Constantino, llegamos a esto. Y es un símbolo pagano. Mira, les cuento algo. Seguramente muchos se han visto, o quien no se ha visto, me atrevo a decir la película La Pasión de Cristo. Mm, ciertamente Mel Gibson es católico y católico de hueso colorado. Una vez una persona me dijo que él cuando estaba filmando esa película, él quiso al actor Jim Caviezel, en lugar de la cruz lo quiso poner en el madero, porque Magia murió en el madero, fue clavado en un madero y murió ahí. Y yo pregunté, pero ¿cómo así? O sea, si él es católico, no importa eso, no importa, pero él sabe la verdad, él sabe la verdad. Entonces, eso de que si es católico, que este y el otro, no importa. El Padre le revela a quien él quiere revelarle. Aleluya. Pasamos a lo siguiente. Bueno, ¿qué fue lo que nos llevó al concilio? Ya pasamos por la visión, por la batalla del puente de Milvio. Eh, ¿Qué fue lo que nos llevó a este concilio en Nicea? Crisis doctrinales que amenazaban la unidad del imperio. Entonces, estas crisis se debatían por quién era realmente, saber quién era realmente Mashiach, es decir, quién era realmente Yahushua. El camino que llevó a Nicea fue la división doctrinal, discordia entre líderes, pueblo confundido y dividido, el imperio en peligro, al concilio de Nicea. A Constantino, antes de ir a qué fue lo que se habló en este concilio, pero él no le interesó, realmente no buscaba una nueva religión y no le interesaba tampoco que se supiera la verdad, sino él buscaba la unificación. Curiosamente eso se parece al ecumenismo que el Papa de Roma actualmente siempre ha buscado, ¿no? Entonces, ellos discutían quién era realmente Yahushua, hombre, divino, eterno, creado. Y esto fue porque Roma, con este concilio, fue porque Roma necesitaba unidad. Por eso Constantino intervino y nos llevó a la controversia. ¿Quién era realmente Yahushua? Antes de pasar a la siguiente. Eh, Corintim, Aleph 1:10, dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro maestro Yahushua Melech, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sin que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces vamos a empezar a ver qué fue lo que se habló en este concilio. Bueno, mm, para este tiempo que se iba de este concilio, ya no existían testigos, o sea, ya habían muerto todos que conocieron a Yahushua, ¿no? Entonces, había muchas de las, no quisiera llamarlas eh, simplemente ideas, sino más bien doctrinas que existían sobre Yahushua y que esas doctrinas pues han trascendido a diferentes líneas de pensamiento de la actualidad. El adopcionismo, por ejemplo, es que Yahushua simplemente nació hombre, pero y después fue adoptado por Elohim, es decir, que fue un hombre que se portó muy bien, que fue justo, que Elohim eligió y adoptó por una misión especial. No todos creían lo mismo de Yahushua, perdón. El modalismo, que es lo mismo que el sabelianismo, que es lo que predica, o lo que creen, mejor dicho, los unicitarios. Padre, Hijo y Espíritu serían distintas manifestaciones del mismo ser, como cambiar de máscara, es decir, eh, eh, un solo Elohim, pero manifestado en el Antiguo Testamento era el Padre,
después en el Nuevo Testamento en el Hijo, y actualmente en la Ruach Kodesh, perdón. Dice, aquí el enfoque principal es Elohim es uno solo, pero se manifiesta de diferentes maneras. El docetismo. Yahushua solamente parecía humano, pero su cuerpo no era real. Es decir, su humanidad era aparente, pero su verdadera naturaleza era espiritual. Otra de las creencias. Ahí está otra, el subordinismo. El hijo es inferior o subordinado al padre. Entonces, estas diferencias fueron creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en una crisis que no se podía ignorar. Dice, la verdad no teme ser examinada, teme ser ignorada. Dice, ella realmente, ciertamente no creó esta discusión, sino heredó una discusión que llevaba mucho tiempo ya dividiendo a los creyentes. Seguimos. Bueno, el adopcionismo. Eh, si ven esta escena y seguramente la reconocen, es lo que toman para sustentar esta doctrina del adopcionismo. El bautismo de Yahushua, para algunos adopcionistas, aquí ocurre la supuesta adopción. Tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Negaba esto, ¿qué controversia había? Negaba la preexistencia de Yahushua, es decir, adoptado no eterno. Rechazaba la eternidad del hijo. Causó debates intensos entre congregaciones y líderes. Que enseñaba y enseña también el adopcionismo. Yahushua nace completamente humano. Elohim lo escoge por obediencia y fue adoptado como hijo. Pasamos a la siguiente. El modalismo. El modalismo. Padre, Hijo y Espíritu son el mismo ser manifestado de tres maneras, de diferentes maneras. Curiosamente, esto es lo mismo que la Trinidad, que lo que enseña la llamada Santísima Trinidad, pero una Trinidad de modos o de manifestaciones, por así decirlo. Mm, mm. También un ejemplo usado en este debate fue el bautismo de Yahushua, que ya lo leímos ahorita. Es decir, son el mismo, pero no sé, la escritura no lo sustenta. Es decir, una pregunta clave que si Yahushua estaba en el agua, entonces, ¿quién le hablaba desde el cielo? Si él mismo es Yahweh. No, no, imposible. Entonces, fundamento de la idea. Basaba en su enseñanza en la unidad absoluta de Elohim. De Barim 6:4. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Porque ganó seguidores, buscaba proteger la unidad de Elohim, evitaba la idea de tres seres. Sonaba sencillo e intuitivo para muchos. Pregunta aquí, ¿una sola identidad o una relación real entre padre e hijo? Bueno, y esta identidad de Yahushua seguía siendo uno de los debates más intensos. Vamos a pasar a la que sigue. Permítame más. Docetismo. Yahushua, perdón, realmente no vino en carne, según enseña esto, sino que él parecía humano, pero era un cuerpo aparente nada más. Es decir, que no tuvo un cuerpo físico real, sino que simplemente parecía humano. Influencia, esto fue influenciado por los griegos.
Eh, pero una pregunta aquí muy, muy acertada, digo yo. Si Yahushua no vino realmente en carne, entonces, ¿qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que murió? ¿De dónde vino esta idea, como decía, del pensamiento griego? Rechazó a que lo divino pudiera sufrir y separación entre materia y espíritu. La controversia cuestionaba la humanidad real de Yahushua, generó oposición fuerte y fue combatida por varios creyentes tempranos. Tremendo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con esto. El subordinismo y Arrio, de un hombre llamado Arrio. ¿Quién fue él? Un presbítero de Alejandría, maestro influyente. Sus enseñanzas generaron una enorme controversia, que enseñaba eso, Padre Supremo, y no tiene principio. El Hijo fue engendrado o creado por el Padre. Yahushua es inferior al Padre en naturaleza y autoridad. Bueno, controversia de esto, congregaciones divididas, obispos enfrentados y debate en todo el imperio. Bueno, yo no me voy a meter ahorita, hoy no, en cuál de estas enseñanzas era la correcta, pero juzguen ustedes, cuál de este tipo de enseñanzas se ajusta más a la escritura. Un texto, claro. Yohanan 14:28, el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Y recordemos que él nunca, Yahushua nunca se hizo así, ver igual que su Padre. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, teniendo todas estas posturas enfrentadas, Arrio versus los opositores de Arrio, por ejemplo. Entonces, Constantino convoca este concilio, obispos de distintas regiones, envió cartas y buscaba la unidad religiosa. Entonces, volvemos a ese debate, ¿era de Yahushua eterno o creado? Se rechazó oficialmente la enseñanza de Arrio. Juzguen eso, por favor. Se estableció una fórmula doctrinal. Comenzó una nueva etapa religiosa imperial. Una discusión doctrinal terminó transformándose en un asunto de imperio. Vamos a ver qué sigue. Bueno, el famoso credo, el credo de Nicea. Les presento este credo. El credo que tanto se recita en la iglesia católica. Se recuerdan, los que han sido católicos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de todo lo visible e invisible. Bueno, eh, dice ahí, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. La palabra es una palabra en latín, la palabra homoousios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, porque en todas las cosas fueron hechas. Entonces, este credo, con el tiempo, le dio forma a la doctrina, ni más ni menos, de la Trinidad. Tenemos un video en el canal sobre eso, pero después en otro video vamos a retomarlo con más fuerza esa palabra. Entonces, eh, una gran discusión con esa palabra, como Jesús de la misma sustancia. El Hijo comparte la misma esencia del Padre. No, definitivamente no. Pero
la doctrina ahora tenía respaldo político, la unidad religiosa se convierte en asunto de Estado y comienza la consolidación de la religión imperial. Vamos a ir viendo estos videos poco a poco, pero esto le dio paso a la Roma papal. Vamos a seguir. Entonces, se los acabo de decir, nace lo que es la Roma papal. Después de Nicea comenzó una transformación. Roma dejó de perseguir la religión y empezó a dirigirla. Después de esta unión entre religión y política, Roma tomó el poder, protagonismo, crecimiento del obispo de Roma, de la autoridad y una estructura religiosa cada vez más organizada. Roma cambió de estrategia, como les decía al principio, de perseguidos a institución poderosa, del discipulado al sistema religioso imperial, influencia romana sobre doctrina y práctica. Lo que Roma no pudo destruir por persecución, terminó absorbiéndolo mediante poder e influencia. Primeramente le doy la gloria al Padre, a Yahweh, por haberme permitido salir de Roma. Nunca me voy a cansar de agradecerle de haber salido de Roma. Y, y todos aquellos que han salido de Roma, del cristianismo. Y bendito Yahweh que sea Él abriendo los corazones y sacando a su pueblo. Y de hecho eso está escrito, salí de ahí a pueblo mío. Hacemos la que sigue. Mira, bueno, esta es uno de los mandamientos que fueron cambiados. Y esto estaba desde Daniel, desde el profeta Daniel. Él profetizó precisamente y trataba de cambiar los tiempos y la ley, el Shabbat es uno de los mandamientos, uno de los mandamientos que el Padre nos, este, nos establece de hecho, desde Génesis, cuando creó esta tierra. Y fue entregado en el Sinaí como el cuarto mandamiento. La práctica original, pues Mashiach guardaba Shabbat. Igual los discípulos y las congregaciones tempranas continuaban reuniéndose. El séptimo y un Shabbat, que es bendito por Yahweh. Pero del Shabbat pasamos al día del sol, al domingo, justo cuando se reúnen la Iglesia Católica, eh, también las iglesias cristianas, muchas de corte cristiano evangélico, por supuesto. Entonces, decíamos que Constantino era un adorador del sol. Dies soli invictus solis venerabilis. Del venerable día del sol. Entonces, un dato muy curioso, ¿cómo se dice domingo en inglés? Se dice Sunday, el día del sol. Casualidad, nos enseñaba nuestro Roe en el Shabbat pasado. Casualidad o causalidad. Entonces, esta influencia romana trajo crecimiento del culto solar en Roma, integración progresiva de nuevas prácticas y esa separación de las raíces hebreas. Este cambio se produjo en el 321, en el año 321 de nuestra era, por supuesto. Constantino decreta el día venerable del sol, es decir, descanso civil el domingo. No fue algo instantáneo, pero el cambio se empezó a institucionalizarse poco a poco. Antes de cambiar, ¿qué dice el padre? Shemot 28. Acuérdate del Yom Shabbat para santificarlo.
Y si ustedes leen los famosos catecismos de la Iglesia Católica, se dan cuenta que eso lo cambiaron. Lo cambiaron. Y Mashiach nunca cambió. Lo único que cambió fue el sacerdocio, pero nunca cambió ninguno de los mandamientos. No abolió la Torah, no abolió el Shabbat, ni las fiestas, nada, absolutamente nada. Aleluya. Pasamos a la que sigue. Bien, otro tema. Lo vimos hace unos meses, en diciembre, la Navidad, y en su momento lo vemos otra vez. Nacimiento, entre comillas, de Joshua, o adaptación de celebraciones antiguas, perdón. Fecha del 25 de diciembre ha sido uno de los temas más debatidos en la historia religiosa. ¿Cuál es el relato bíblico? Mashiach naciendo en un pesebre. Verso clave aquí. Y en Bellas Judíos 2, no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis miedo de las señales del cielo, porque las naciones tienen miedo a ellas. Entonces, ¿se preservó la práctica original o se adaptó a Roma? Bueno, las fiestas del sol en Roma, Sol Invictus, celebraciones del solsticio, que es lo que es realmente la Navidad, festividades imperiales, adopción progresiva, crecimiento del cristianismo romano, integración de nuevas fechas religiosas y celebraciones fueron institucionalizadas. Bueno, antes de cambiar el siguiente, se los pongo de esta manera, miren, no incluí aquí esta pregunta, pero dice ahí, la transformación religiosa también alcanzó las celebraciones. Si la Navidad realmente la Navidad realmente fuera de Elohim, nadie querría celebrarla. Nadie querría celebrarla. ¿Y quién la celebra? ¿Quién la celebra? La celebra todo el mundo. En todo el mundo se celebra esta fiesta pagana. Bendito Yahweh. Pasemos a la que sigue, amados. Vamos a avanzar. Las imágenes religiosas. El Padre es muy claro, las prohíbe. La fe original la enseñanza era oral y escrituras. Reuniones sencillitas en casa, énfasis en la obediencia y enseñanza, el amor al Padre y amor a Yahweh. La influencia imperial, en la influencia imperial fue este sincretismo, arte religioso romano, adaptación visual de la fe institucional, perdón, y símbolos integrados progresivamente. Yo les estuve hablando hace un par de semanas. Dice ahí, Shemot, Éxodo 24, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. Eh, les hablaba hace un par de semanas, por ejemplo, de, de los diferentes dioses paganos y dioses de la fertilidad, el culto a la madre y al hijo, que fue avanzando, fue trascendiendo a través de los tiempos. Y ese culto a la madre y al hijo llega hasta dónde, hasta Roma, transformándose en María y el niñito Jesús. Entonces hubo un crecimiento de iconos religiosos, representaciones de figuras sagradas y expansión en templos e iglesias. Eh, Ciertamente dicen, se lo he escuchado decir a muchísimos católicos, que en el Antiguo Testamento se hicieron imágenes, que el Padre mandó hacer imágenes, ciertas imágenes, pero las mandó a hacer él, no mandó que le hiciéramos nosotros, y, y con un propósito. La serpiente de bronce, por ejemplo, llega un momento que fue destruida, y Ezequías, el rey Ezequías, le llamó Neustán, que significa trozo de bronce. ¿Por qué? Porque le estaban quemando incienso. Bendito Yahweh. Bueno, entonces seguimos. Casi terminamos ya. Entonces, la separación de las raíces hebreas se fue
se fue dando poco a poco, paulatinamente. Muchas prácticas y expresiones comenzaron a desaparecer en las traducciones, también los nombres Kadosh, del panorama religioso dominante. Los nombres hebreos, Yahweh, Yahushua, Shabbat, pensamiento hebreo, fiestas, Pesach, Shavuot, las congregaciones fueron cambiadas por la influencia grecorromana, cambios lingüísticos, nuevas costumbres religiosas y la institucionalización, no, institucionalización perdón, de la fe. Eh, en este distanciamiento fue una creciente separación de las prácticas originales hebreas, tensiones con el judaísmo del periodo y redefinición de identidad religiosa. No ocurrió en un solo día, fue un proceso histórico y se dio paulatinamente. Bendito Yahweh. Permítame, amados. Del obispo al papado. Con el paso del tiempo, el obispo de Roma comenzó a adquirir una influencia cada vez mayor, mayor, hasta convertirse en lo que conocemos hoy, en la actualidad, el Papa de Roma. El crecimiento de la autoridad fue que Roma fue ganando esa influencia político-religiosa, apelaciones doctrinales hacia Roma y centralización progresiva. Y los factores del ascenso, la importancia de Roma como capital imperial, vacío de poder en Occidente, alianzas entre religión y política. Y la conciliación fue la mayor autoridad doctrinal, como la infalibilidad papal, eso lo vamos a ver después, la estructura jerárquica creciente y el nacimiento de un liderazgo centralizado. Entonces, esto ya no era espiritual, sino institucional. Institucional. Ellos lo impusieron y hasta la fecha se siguen imponiendo. Hasta que el Padre diga, basta, hasta aquí. Entonces, lo que comenzó como una comunidad perseguida terminó siglos después, teniendo poder para perseguir. En primeros siglos había creyentes perseguidos por Roma. Las reuniones eran ocultas, encarcelamientos, martirios y la fidelidad bajo presión. El cambio de poder, respaldo imperial, crecimiento en la institución y la influencia política religiosa. Y la nueva realidad, persecuciones doctrinales, castigos a disidentes y la imposición de autoridad religiosa. La historia cambió cuando la fe comenzó a caminar junto al poder. Estamos ya a punto de terminar. Entonces, un resumen de esta no transformación, sino desviación. Debate sobre Yahushua, concilio de Nicea, la influencia del imperio, el cambio del Shabbat al Día del Sol, nuevas celebraciones, Navidades, Pascua, entre otras, imágenes religiosas, separación de lo hebreo, el ascenso del obispo de Roma y de perseguidores a perseguidos a perseguidores. Al principio era sencillez, persecución. Estamos en el inicio en lo hebreo. Después, cultura greco-romana, el poder y la institucionalización.
La historia no se debe creer ciegamente, debe investigarse. Investigarse. Aleluya. Examinarlo todo, retener lo bueno, dice Pablo, Tesalonicenses. Entonces, y resumen de lo que se enseñaba al principio: Shabbat, Yom apartado por Yahweh, fiestas bíblicas, Pesach, Matzot, Shavuot, Sukkot, estudio de las escrituras, de los profetas, nombres hebreos, la obediencia a los mandamientos y la vida comunitaria sencilla en donde todos tenían todo en común. Cada uno debe examinar y decidir delante del Padre. Mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida, dice el Padre. Entonces, regresemos al principio. Preguntemos por esas sendas antiguas, por cuál sea buen camino y andar por él, y hallaremos descanso para vuestras almas. Pero muchos dicen, no, no andaremos. Bueno, recorrimos Constantino, el concilio Nicea, los debates de Mashiach, la influencia del imperio, el cambio del domingo de la Roma religiosa y la separación del obrero. Entonces, la historia puede informar, pero cada persona debe examinar, investigar y decidir. Dice ahí la verdad no teme ser examinada. Entonces, quien vaya a escuchar este video, yo les digo, no se queden con lo que yo les digo. No se queden, busquen, investiguen. Yo los bendigo, el Padre me los guarde, me los bendiga, seamos como dice en Hechos, como los de Berea, que escudriñaban cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Examinar, investigar y volver al Padre, volver a Yahweh y volver a la Torah. Este todavía no se ha acabado. Vamos a continuar la próxima semana. Bueno, llegamos hasta aquí, amados. El Padre me los guarde, me los bendiga. Shabbat Shalom. Tengan un lindo Shabbat y feliz fin de semana. Bendiciones para todos.